tarde una historia con todos vosotros y es una historia que empieza hace 3 años. Hace 3 años pues me sentí mayor, o al menos consideraba que me estaba haciendo mayor porque no solamente cumplí 40 años, sino porque también tuve la oportunidad de entrar a formar parte de una institución estupenda para mí, que es el Círculo Empresario, dirigiendo el Departamento de Economía. Y eso me dio la oportunidad de cambiar totalmente mi forma de percibir y entender a España y al mundo. Y también afianzar una creencia que me habían enseñado desde pequeña en esa dualidad, que era que todo país y toda empresa necesita para crecer un proyecto compartido. Como os decía, me hago mayor y paradójicamente se entiende que voy ganando flexibilidad, serenidad, experiencia y perspectiva. Pero todo esto ocurre en un momento que siento que en el mundo lo que hay sobre todo es incertidumbre y transformación y que está dando lugar a un escenario totalmente distinto al que tenía preconcebido cuando empecé a estudiar economía. Y nos hacemos mayores en un mundo en el que tenemos que interactuar, emprender, soñar y desarrollar nuestro proyecto vital. Un mundo que está marcado por muchísimas tendencias y transformaciones, como os decía, y que me gustaría compartir esta tarde con todos vosotros. Este mundo al cual le intento explicar a mis alumnos y a mis propios hijos, a Rodrigo y a Andrés, que dejen de mirar el mapa del mundo como nos enseñaron y que observen cómo lentamente el eje económico del mundo se va desplazando desde el Atlántico Norte, desde Islandia prácticamente, hacia la zona de Asia-Pacífico, dando lugar a que nuevamente, como ocurrió ya antes de la Revolución Industrial, sea la India y China las que concentren el mayor poder económico. Y paralelamente, a esta evolución del eje económico del mundo se está produciendo el crecimiento de la población mundial. Se espera que en el año 2030 haya más de 8.500 millones de habitantes en el mundo, con un crecimiento totalmente divergente, porque por un lado vamos a asistir a la pérdida de población en edad de trabajar en Japón y en la Unión Europea, especialmente en Alemania, en Francia, pero también aquí en España, dando lugar a una población mucho más envejecida y eso tendrá consecuencias. Cambiaremos nuestros hábitos de consumo, de ahorro, de inversión. Tendremos menos capacidad de renovar el talento, aumentarán lógicamente nuestros gastos en pensiones y sanidad, lo cual presionará la viabilidad del estado del bienestar y lógicamente viviremos probablemente en sociedades, ya empezamos a verlo, más tradicionales y conservadoras, lo que condicionará nuestra capacidad de innovar y, por supuesto, nuestro potencial de crecimiento económico. Y al contrario, en la mayor parte de los países emergentes veremos un crecimiento demográfico caracterizado por la juventud de su población. Será África el continente que lidere este crecimiento y nos sorprenderá ver cómo Nigeria tiene la misma población que Estados Unidos o que Etiopía duplica la población de Alemania, algo que para mí era impensable cuando veía el telediario de pequeña, o cómo en la India, en los próximos 20 años, se incorporarán al mercado laboral cada mes 1 millón de jóvenes. Una población que se concentrará en ciudades. De hecho, 720 millones de personas vivirán en 40 ciudades, unas ciudades que actuarán como tractor para las empresas, ya que éstas tendrán que satisfacer no solamente la demanda de bienes de consumo, sino dotarlas de infraestructura y de servicios profesionales, educacionales y asistenciales. Ciudades que impactarán en la demografía empresarial, porque si hoy tenemos más de 8.000 empresas que facturan más de 1.000 millones de euros al año, principalmente concentrada en los países desarrollados, hasta 2030 se espera que nazcan 7.000 nuevas empresas, el 40% de ellas en China, con lo cual nuestra demografía empresarial también va a cambiar totalmente. Y en esas ciudades vivirá una nueva clase media que hoy surge, que ya se está gestando, a la cual en los próximos 14 años se incorporarán más de 3.000 millones de personas. Una clase media que duplicará su potencial de consumo. De hecho, los niños que nacen hoy en China consumirán 38 veces más que sus abuelos. Y en esta clase media, en nosotros, empieza a impactar una nueva revolución tecnológica, como ya ocurrió en la revolución industrial. Una nueva revolución tecnológica que cambiará totalmente la concepción del trabajo. Los niños que están hoy estudiando primaria, es decir, mi hijo Rodrigo,
trabajarán en un puesto de trabajo totalmente desconocido para nosotros, el 70% de ellos. Un trabajo que estará relacionado con los nuevos mercados que están surgiendo o de la transformación de sectores tradicionales. Y tendremos un mundo mucho más multipolar, multicultural e interconectado que exigirá desarrollar una nueva gobernanza económica, política y comercial. Y este mundo probablemente va a exigir que cada uno de nosotros nos tengamos que reinventar varias veces a lo largo de nuestra vida. Es algo que comentaba el otro día con un amigo mío que me decía que había empezado a estudiar piano porque cuando dejara su trabajo en una gran consultora quería ser pianista en un crucero. Y es por eso que creo que España tiene que alzar la mirada, tiene que dar respuesta a este mundo que viene, creando un proyecto compartido, un proyecto que tiene que utilizar como palancas todas esas fortalezas que todos tenemos, también las tiene nuestro país, que son la posición geográfica, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestro talento, y a partir de ellas construir un proyecto compartido con 3 vectores que considero que son esenciales, no solamente por ese análisis que hago vinculado a mi trabajo, sino también porque desde muy pequeña he visto que es la clave del éxito de las empresas y de los países que se hacen mayores. ¿Cuáles son esos vectores? En primer lugar, el factor institucional. Existe, y creo que todos lo percibimos, una correlación entre el desarrollo económico de los países y la calidad de sus instituciones. Si queremos aspirar a generar un crecimiento inclusivo, tenemos que tener instituciones más sólidas y transparentes que garanticen principios que creo que todos en esta sala compartimos, como son el principio de igualdad de oportunidades y la cohesión social. Pero de nada sirve tener buenas instituciones si no va acompañado de un segundo vector, que es la responsabilidad social. Todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación de generar ilusión. Ningún país, ninguna empresa que quiera hacerse mayor puede hacerlo si no genera una energía emocional en torno a un objetivo, una visión y una confianza compartida en que podemos tener un futuro mejor. Y por último, junto a esos 2 vectores que he mencionado, estaría la vocación al crecimiento. Crecer económicamente necesita de una buena educación, lógicamente, de generar innovación, de que seamos flexibles, pero también requiere que tengamos empresas de mayor tamaño. Para mí, las bases del crecimiento económico de un país no pueden basarse únicamente en que fomentemos el espíritu emprendedor o en que demos facilidad y flexibilidad para que se creen nuevas empresas o que haya mucha abundancia de micro y pequeñas empresas. Nuestro dinamismo económico debe ir más allá, combinando la creación de nuevas empresas con el crecimiento de las ya existentes, porque como en la vida, las empresas que crecen adquieren más resistencia, tienen más experiencia y una visión mucho más global para afrontar las oportunidades que nos ofrece el mundo que viene. ¿Qué pensáis que hay detrás del dinamismo, la competitividad, la productividad y la innovación de países como Estados Unidos, Alemania y Reino Unido? Está su tejido empresarial, donde conviven de forma más equilibrada las pequeñas y las grandes empresas, formando todas ellas un ecosistema en la que la mediana empresa o el middle market juega un papel fundamental. El middle market son todas aquellas empresas que facturan entre 20 millones de euros y 1.000 millones de euros al año. Son empresas que en estos 3 países contribuyen no solamente con el 20% del Producto Interior Bruto o el 30% del empleo, sino al apostar por la innovación y la internacionalización son capaces todos los años de crear nuevos puestos de trabajo. Desgraciadamente, en nuestro país, en nuestro tejido empresarial, el 50% de nuestras empresas no tienen trabajadores. Son empresas preeminentemente enfocadas al sector servicio y solo un 6% son empresas industriales. Y esto condiciona, lógicamente, nuestra base exportadora, porque no podemos olvidar que los productos manufactureros son mucho más exportables. Pero como en la vida,
Al igual que ocurre con las personas, todos tenemos notas y matices positivos, al igual que ocurre en nuestro tejido empresarial, porque nuestras empresas grandes y medianas son tan competitivas como sus homólogas del Reino Unido, de Alemania y de Estados Unidos. E incluso, en algunos casos, ese 0,6% de nuestro tejido empresarial es mucho más competitivo, como el caso de las grandes empresas españolas, que son mucho más competitivas que las americanas, o como ocurre con las medianas empresas españolas, que lo son mucho más que las del Reino Unido y las de Alemania. Y son empresas que todas ellas han aspirado a crecer en torno a la innovación, a la internacionalización, a la profesionalización y a los valores. Son empresas que se han constituido como referente y tractor de otras que surgen o aspiran a crecer en este entorno cada vez más global. Y esto me recuerda a la pequeña historia de un pequeño empresario de Ubrique, mi abuelo, que empezó con una pequeña bandeja vendiendo marroquinería en la Expo del 29 en Sevilla, y que fue consciente de que la España de los 50 se iba a enfrentar a un mundo totalmente diferente, y hizo que mi padre saliera de su zona de confort obligándole a estudiar en Oxford. Esa historia provocó que mi padre volviera a Ubrique y tuviera claro que había que apostar por la innovación, por la internacionalización y por la tradición. Y eso provocó que él, junto a otros empresarios, hayan logrado que Ubrique sea hoy por hoy líder mundial en la fabricación de artículos de piel en el mundo. Si conseguimos tener un tejido empresarial de mayor tamaño en España, si conseguimos que nuestro tejido empresarial se parezca al de Alemania, no solamente conseguiremos elevar nuestra productividad un 15%, sino que aparecerán 15.000 nuevas grandes y medianas empresas que generarán 400.000 puestos de trabajo de más calidad. ¿Pero qué hacemos para lograrlo? Pues actuar sobre estos tres vectores. Necesitamos instituciones que apoyen e impulsen el crecimiento de nuestras empresas. De la misma manera que nosotros tenemos que cambiar la percepción que tenemos sobre las empresas de mayor tamaño, porque son un elemento fundamental para la generación de riqueza y bienestar en nuestro país. Y, lógicamente, nada de esto serviría si quienes lideran esas empresas no aumentan su vocación hacia el crecimiento, si no deciden salir de su zona de confort y aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mundo que viene. Y si creo en todo ello, es porque soy dual, porque desde muy pequeña mi abuela islandesa, Sigridur, me enseñó que para hacerme mayor, para hacerme más resistente y para hacerme más fuerte, tenía que mirar a un pequeño país que tiene la población de La Rioja, un pequeño país que es capaz de sorprendernos con su música, con sus sagas, con sus volcanes, interrumpiendo el espacio aéreo europeo, con su selección de fútbol recientemente, un pequeño país que ha vivido siempre en un entorno inhóspito, pero que ha sabido utilizar la innovación para utilizar la energía geotérmica como fuente de riqueza y bienestar. Un pequeño país que ha afrontado recientemente la peor crisis de su historia y ha sabido reinventarse en torno a estos tres vectores, porque sabe que si no crece, no puede sobrevivir en este entorno que viene. Un país, un pequeño país, y ya acabo, porque se me va el alma hablando de Islandia, un pequeño país que cuando la ONU hizo un estudio sobre él y le preguntó a sus ciudadanos en qué creían, no dijeron que creían en hadas, ni en elfos, ni en duendes, dijeron el 90% de ellos que creían en sí mismos. Por eso creo que hacerse mayor significa crecer creyendo en nosotros mismos. Gracias.